Con su permiso voy a empezar a grabar la sesión del día de hoy. Les pido, si son tan amables, antes de arrancar, nos pongamos para hacer nuestro registro fotográfico y de asistencia para el día de hoy. No, mis niños, les cuento que estoy medio enloquecida, pero bueno, con calma, como J Balvin o Maluma, con calma. Bueno. Bueno, igual siguen entrando, entonces a la hora hasta bueno estuvo que me demoré un poco. Entonces sonríen como si no hubiera problemas eléctricos en mi casa. Gracias, mis niños. Qué lindos que se ven de rojo. Hoy nos tocó el rojo red, dijo mi sobrino. Rojo red, dice. Bueno, como les digo, les ofrezco mil disculpas y voy a tratar de ser como lo más breve posible en Profe, cuanto a la no profe, explicación, sino más bien a la demora en la clase. Voy a tratar de abordar el tema rápidamente. Y adicionalmente, como siempre, tengo un apoyo visual que es de un video en el que nos van a profundizar la explicación. También tengo, obviamente, la lectura que ustedes siempre, con la que siempre me colaboran y participan. Entonces, yo creo que se nos va a ir esta sesión y la próxima. Y yo pensaba soltarlos un poquito antes para el almuerzo, pero creo que gracias a mí nos vamos a ir un poquito más. Perdón, chicos, profe, de verdad que lo siento mucho. ¿Sí? ¿Me están hablando? sí, profe, yo le quiero preguntar algo. El taller yo casi lo acabo, ¿cierto? Sí, señor. Faltan dibujos y los cuadros. ¿Le puedo sacar copia a los dibujos y a los cuadros o los hago y los copio? A los dibujitos. Y si algún estudiante me decía, profe, yo tengo unos dibujitos más claros, tengo unos monachos que se entienden mejor, entonces si consiguen, por ejemplo, dibujos que sean un poquito más claros que los que yo propuse en la guía y hacen referencia precisamente al tema, entonces los pueden imprimir, no hay lío con eso. Sí me gusta es que Y, hagan el resumen, hijos, el resumen sí, no me gusta que lo el cuadro impriman, sí lo ese hago. sí deben hacerlo a mano. Yo Profe, soy. sí, el resumen lo copio, pero que si el cuadro también lo tengo que copiar. Sí, es que pues eso hace parte del Ay, resumen. ok, Mejor profe. dicho, ahí sí me tocó. Voy a cerrar la ventana para arrancar sin ruidos. Bueno, a ver, ahorita pasa el de los aguacates, como siempre, mejor dicho. Vea, si ve, ya están escuchando aguacates. Bueno, Pasar es cuando uno está todo ocupado y pasa el ruido cuando uno está, por ejemplo, en clases o en sí. algo ocupado, llega el ton del ruido. Ah, no, eso sí es típico de esta situación pandémica en la que estamos. Bueno, chicos, entonces, haciendo referencia a las temáticas que estábamos tratando, la clase pasada abordamos lo relacionado con sistema circulatorio, específicamente, si no estoy mal, abordamos el sistema circulatorio en animales invertebrados, ¿cierto? Ustedes recuerdan que hablamos, por ejemplo, del sistema circulatorio de los nemátodos, de los platelmintos, de los poríferos, se me fue, cenidiarios, de los anélidos, los artrópodos, etcétera. Yo no me acuerdo realmente si llegamos a describir inclusive a los artrópodos y a los, ¿qué les digo? A los Profe, artrópodos y a los moluscos, o si nos quedamos como a mitad de camino con los profe, invertebrados. yo me acuerdo que habíamos quedado en los cuadritos, Ujú. que por ahí por los cuadritos habíamos quedado, Sí, profe. y terminamos, yo creo que sí terminamos los cuadritos, si no estoy mal, porque con el otro grupo fue que no terminé los cuadritos. Entonces hoy vamos a repasar lo que hemos hecho de los cuadros de la guía. Pues o sea, la idea es que avancemos y para que ustedes tengan ya todos los argumentos para abordar toda la guía y toda la propuesta, porque la próxima semana
ustedes tienen que, mejor dicho, este viernes entregar la guía y la próxima semana hacemos la evaluación de las 2 guías, de la guía 1 y de la guía 2. Voy a hacer 5 preguntas de la guía 1 y 5 preguntas de la guía 2 a través de un formulario de Google, ¿sí? En el cual ustedes tienen que, pues, obviamente responder, y esa será otra nota adicional a las que ya tenemos en este momento referentes a este periodo. Muchas me han consultado muchísimo sobre recuperaciones. Pues la idea es que ahorita no estamos en periodo de recuperación, sino que ustedes tienen que estar remitiendo, los que aún no lo han hecho, las guías y los trabajos establecidos hasta la fecha, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los que están atrasados en la primera guía, pues la pueden entregar. Lógicamente no se les va a calificar como los que entregaron en la primera entrega, o los que entregaron pues oportunamente, quiero decir, en la primera entrega, sino que se les va a calificar pues sobre el básico, porque pues estamos a destiempo, ¿sí? No cumplieron con el horario o con la fecha estipulada para hacer la entrega de la guía. Sin embargo, los que ya hayan entregado o los que aún no han entregado, pero van a entregar la guía 2 a tiempo, es decir, hasta este viernes, pues obviamente la calificación será sobre el superior. Y de las 2 guías, entonces voy a hacer el examen. Lo quise unir porque pues como la temática es secuencial, entonces quise hacer precisamente como el examen de esas 2 temáticas como para que no se pierda el hilo. Entonces, para la próxima semana les pido por favor que se preparen, por lo menos le peguen una leída nuevamente al cuaderno, a los apuntes, porque obviamente las preguntas yo las voy a sacar del material que yo les he suministrado a través de la guía, y probablemente también se va a sacar alguna pregunta de los videos complementarios que hemos aportado en las explicaciones. Sí, pues no serán todas las preguntas de los videos, obviamente, porque son complementarios, pero sí voy a sacar al menos una preguntita de pronto de esos videos, y el resto va a ser completamente del documento de las guías que yo les he compartido desde la primera clase. Eso, chicos, entonces, como les decía, nuestro tema anterior era referente a la circulación que tienen los seres invertebrados. Ustedes saben que los seres invertebrados, pues en la escala evolutiva tienen una menor, ¿qué les digo? Pues valga la redundancia, evolución, y por consiguiente sus sistemas circulatorios pues no han evolucionado, no se han desarrollado de tal manera que puedan contar con estructuras especializadas, por decirlo de alguna manera, o más avanzadas para la circulación y el transporte de los fluidos corporales, ¿sí? Entonces, inclusive hablábamos que en muchos de ellos, a excepción, por ejemplo, de los nemátodos, ya de los artrópodos y los moluscos, los demás carecían incluso de sangre, ¿sí? Ellos tenían unos líquidos que hacían pues las veces o el paralelo a lo que es a nosotros la sangre para realizar el transporte de sustancias y para la eliminación de las mismas, pero no con las propiedades de la sangre como tal, sino que eran pues unas sustancias similares denominadas hidrolinfas o hemolinfas, ¿sí? Entonces, desde allí empezamos a ver como las diferencias que tenemos con estos seres invertebrados, y lógicamente, pues, si son invertebrados, ustedes saben que están en menor escala evolutiva al carecer de un esqueleto como el que nosotros, o de un sistema óseo como el que nosotros contamos. Ya con base en esto, entonces la idea es que nosotros nos adentremos en la temática de los sistemas circulatorios, pero ya en los seres un poquito más evolucionados, más avanzados en cuanto a la escala evolutiva, y entonces en este momento tendríamos que hablar pues ya de los vertebrados. ¿Y cuáles son como los grupos que se encuentran dentro de este conjunto de los vertebrados? Pues hay muchos. Por ejemplo, los peces, los anfibios, los reptiles, las aves, los mamíferos.
Este tipo de animales que ya en sus características pues demuestran un mayor tamaño, una mayor evolución, un mejor avance en cuanto a sus características corporales, ¿sí? Entonces ellos tienen por consiguiente, debido a dicha evolución de la que estamos hablando, pues sistemas que son más evolucionados y que cuentan con algunos órganos o con órganos especializados precisamente que realizan la función de circulación y transporte de nutrientes. Aquí ya vamos a hablar, por ejemplo, de que el motor de este sistema circulatorio de cada uno de este grupo de especies o sí, de especies, podríamos decirle, es el corazón, que es el encargado de bombear la sangre a todos los vasos sanguíneos, ¿sí? Pero también aparte del corazón, nosotros vemos que este está dividido en cavidades, lo que nosotros no habíamos escuchado previamente en los invertebrados. Corazón, cavidades, nada de eso, ¿cierto? Hacía parte de la descripción del sistema circulatorio en estos animales invertebrados. En cambio, en los vertebrados sí, ya manejamos conceptos, por ejemplo, de aurículas, ¿no? Que son las encargadas de ¿qué? De recibir la sangre que viene de todo el cuerpo, pero también estamos entonces relacionando un concepto de ventrículos, ¿no? Que son aquellos encargados de bombear la sangre desde el corazón hasta el resto del cuerpo. También hablamos de vasos sanguíneos, por ejemplo, como son las venas, las arterias, los capilares, ¿sí? Y entonces nosotros podemos darnos cuenta que aquí ya hay estructuras más especializadas por medio de las cuales se va a desarrollar los procesos circulatorios en este tipo de seres. Aquí, al principio de la guía, habíamos descrito algunas diferencias o algunas como clasificaciones en cuanto al sistema circulatorio, ¿sí? Que tienen los seres vivos. Propiamente en esta parte de la guía vamos a hacer referencia a los sistemas circulatorios o a sus diferencias, a los diferentes sistemas circulatorios que puede contener o en los que puede clasificarse los tipos de vertebrados, ¿sí? De animales vertebrados. Por ejemplo, una circulación simple. ¿Qué es una circulación simple? O es la que se produce cuando la sangre solo pasa una vez a través del corazón, ¿sí? ¿Para qué? Para completar un ciclo a través del cuerpo, ¿no? Esta circulación, por ejemplo, la hacen ¿qué tipo de seres? Los peces. Esto, no sé por qué será que está sonando tanto mensaje. Ay, Dios mío. Ahorita, si son ustedes, mis niños queridos, no me escriban porque es que me interrumpen esta... Sí. No es de nuestro curso con el que estoy, pero sí es un estudiante que me está enviando trabajos, me tiene 31 mensajes en una sola. Bueno, entonces les decía, la circulación simple hace referencia a que se da una sola vez, es decir, que la sangre solo pasa una vez a través del corazón, ¿sí? Y completa el ciclo en todo el cuerpo. Entonces hace un recorrido, nada más. Esa es la circulación simple y es la que podemos encontrar, por ejemplo, en los peces, ¿sí? Los peces son un ejemplo palpable de lo que es una circulación simple. Ahora sí viene, por ejemplo, el segundo tipo de circulación, que sería como el paralelo a la circulación simple, que sería la circulación doble. Si la primera es simple y hay una vez un solo recorrido a través del corazón, ¿ustedes qué piensan que se da en la circulación doble? La que pasa 2 veces, profe. Exactamente, como su nombre lo indica, pues si la simple pasa una sola vez por el corazón y hace el recorrido a través del cuerpo, pues será que la doble hace el doble de función, ¿cierto? Entonces pasa 2 veces por el corazón. ¿Y qué pasa? Al completar, o sea, antes de completar el ciclo circulatorio, ¿no? Hay dos tipos de ciclos. Hay uno que se llama pulmonar. Entonces, ¿cuál es este? Perdón. Este ciclo pulmonar es en el que la sangre,
¿no? Sale del corazón hacia los pulmones, pero regresa al corazón. Y el segundo ciclo sería el sistémico, que es en el que la sangre va del corazón a todos los órganos y tejidos del cuerpo, ¿no? Ese tipo ese tipo de circulación doble la podemos encontrar en las aves. Hay otro tipo de circulación que sería la circulación incompleta. Entonces aquí hay una mezcla entre la sangre que viene cargada de oxígeno con la sangre que tiene únicamente CO2, es decir, que no ha sido oxigenada todavía. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿por qué se da esta circulación? Porque el corazón no tiene todas las divisiones necesarias para hacer un doble ciclo, para hacer una circulación completa, es decir, que no se encuentra dividido en cámaras, como ya más adelante lo vamos a ver. Este tipo de circulación es propio, por ejemplo, de los anfibios. Y por último, podemos encontrar también el paralelo a la circulación incompleta. Si la circulación incompleta, ahí hay mezcla de sangre oxigenada con la sangre que no está oxigenada, ¿ustedes qué creen que pasa en la circulación completa? Si en esta incompleta se mezclan, en la completa, ¿qué pasaría? No se mezcla, profe. Exacto, no hay mezcla de la sangre que viene con el oxígeno y la otra sangre que tiene el contenido de CO2. ¿Por qué? Porque aquí en este tipo o en los seres que manejan este tipo de circulación, por ejemplo nosotros, es decir, los mamíferos, nuestro corazón afortunadamente cuenta con esta división en cavidades, ¿sí? Que son las dos aurículas y los dos ventrículos, que se encargan precisamente de hacer una circulación en la que se impide que haya esta mezcla de la sangre oxigenada con la sangre que pues trae el otro gas, que es el gas, el dióxido de carbono. Bueno, entonces, ya faltan 10 minutos, no creo que alcancemos a ver el video en este momento. Entonces, mejor vamos a hacer tal vez lo que la lectura de la guía, y para la próxima, para cuando volvamos a entrar, entonces lo que vamos a hacer es ya ver el video complementario y explicar un poquito también el taller. Y si tienen algunas dudas con respecto a las notas o al taller en general, entonces pues podemos resolverlas, ¿no? En estas gráficas que representan los tipos de circulación en los seres vertebrados, vamos a denotar que la sangre roja, ¿qué es lo que muestra? La sangre roja es la que está rica en oxígeno, y la sangre azul es la que está rica en CO2, es decir, que no posee o que no está oxigenada todavía. Entonces aquí hay 4 gráficas que nos están representando precisamente los tipos de circulación en los vertebrados. Regálenme, Jocelyn, regálame la lectura, por favor, del primer párrafo en los peces. Ok, profe. En los peces el corazón tiene solo una aurícula Aurícula. Y un ventrículo. La sangre oxigenada en los capilares de las branquias va directamente a los capilares sistémicos, sin regresar antes el corazón. Bueno, entonces aquí se da una circulación nada más. ¿Se acuerdan que decíamos anteriormente que la circulación de los peces es simple? Es decir, que solo hay un ciclo mediante el cual pasa por el corazón. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque el corazón de este tipo de seres no está dividido en las cavidades correspondientes,
¿sí? Entonces solo tiene una aurícula y un ventrículo, que permite precisamente que la sangre que ya está procesada, que ya está oxigenada, ya se vaya a las branquias, que es por donde hace el proceso pues, de respiración también este tipo de seres, y pase ¿hacia dónde? Hacia los capilares sistémicos, pero que ya no vuelva a regresar para un nuevo ciclo hacia el corazón. Es decir, que solo sale hacia el corazón ya oxigenada, llega a los vasos capilares y ya no vuelve a entrar más al corazón. Es decir, que solo hace un ciclo, no vuelve al corazón. Es un tipo de circulación simple, la que tienen los peces. Muy bien, Jocelyn. Ahora sí, vámonos con Profe, ¿puedo leer yo? mi Vanessa, que siempre me participa. Está llena de punticos. A ver, démosle la oportunidad a Víctor Ruiz, que creo que no nos ha participado o no me acuerdo. Y después sigue Vanessa. Profe, desde qué parte tengo que leer, es que me desconcentré. Aquí en los anfibios, amor. ¿Sí puedes ver bien? La única, Aquí, la la única única aurícula está aurícula. dividida en dos cámaras. La única aurícula está dividida en dos cámaras separadas. La sangre rica en oxígeno procedente de los pulmones entra en una aurícula y la sangre pobremente oxigenada en los tejidos entra en la otra, el ventrículo, aunque carece de una división estructural, presenta poca mezcla de sangre. Desde el ventrículo, la sangre oxigenada se vierte en los tejidos y la sangre pobre en oxígeno no se vierte en los pulmones. Listo, muchas gracias. ¿Por qué se vierte en los pulmones la sangre sin oxígeno? Precisamente pues porque en los pulmones se va a oxigenar, ¿sí? Aquí podemos hablar de la presencia de dos cámaras, ¿sí? Aquí sí ya en este tipo de seres, en los anfibios, podemos ya mencionar dos tipos de cámaras y que están separadas. Hay dos tipos de sangre también, la sangre que está rica en oxígeno y ¿por qué? Porque ya ha pasado por los pulmones y los pulmones han hecho lo propio, la oxigenación de la sangre, ¿no? Y este tipo de sangre que ya está oxigenada pasa ¿a dónde? Hacia la aurícula, ¿no? Y la sangre que no tiene oxígeno todavía, es decir, la que tiene contenidos de CO2, ¿no? Entra en la otra aurícula. ¿Qué pasa aquí? El ventrículo no tiene una división, es decir, que no está separado como propiamente estaría en una circulación completa y doble, sino que ¿qué? Al no haber división en este ventrículo, entonces hay un poco de mezcla de la sangre que viene de los pulmones y que está en el cuerpo, ¿sí? Es decir, de la sangre que está ya con contenido de oxígeno únicamente, con la sangre que no está oxigenada o que aquí nos menciona que está pobremente oxigenada. Entonces, gracias a que ese ventrículo no está dividido, entonces nos puede originar un tipo de mezcla que a pesar que es pequeño, pues sí se da en este tipo de seres. También se debe mencionar que desde este mismo ventrículo, ¿no? La sangre que está ya oxigenada se va ¿hacia dónde? Como tiene oxígeno, entonces esa tiene que ser repartida a todas las células del cuerpo. ¿Para qué? Para que éstas puedan realizar todas las funciones celulares, por ejemplo, el movimiento, por ejemplo, la respiración, por ejemplo, la digestión, etcétera. Entonces, como ya está rica en oxígeno, pues ya pueden las células, cuando les llega esta sangre oxigenada, moverse y realizar sus funciones completamente. Pero entonces hay otra sangre, la que está pobre en oxígeno, se vierte a los pulmones. ¿Para qué? Yo ya les decía inicialmente, para que los pulmones hagan lo propio y la llenen a esa sangre de oxígeno, o sea, la depuren, la vuelvan una sangre rica para que se reparta en todo el cuerpo de los anfibios, en este caso, y el cuerpo de los anfibios responda para hacer todo